Daqui para nós temos programa ao caso. Mita extender o seguinte tempo de programa para atender um tema sumamente interessante. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema realmente empresarial e dedicado para a comunidade empresarial na Aruba. E também, através do tema que nós vamos tratar, nós vamos compreender um tique também de forma como nós estamos em outro e como para alcançar o desejo da corrupção de nós que chega na dia. É um tema que nós vamos manejar a nível de psicologia. Mi mesmo não está um psicólogo, mas meu invitado está um psicólogo clínico, mas também é um engenheiro mecânico com um amplo conhecimento empresarial. Está conferencista e também está dando advice na empresa. E para que eu invitei para sobre a companhia aqui na Aruba, tem parte de seu personal que é latino. E tem viajantes que atrece uma pessoa que domina o tema, mas outra para holandês. E não te serve. Você tem que chegar na pessoa em seu idioma. E de forma aqui, me te quer cada companhia pode beneficiar de charla que eu vou apresentar. Nós vamos perguntar nós invitados como essa que está funcionando, que está topa com a hora e chega na companhia. Esta está a base internacional dentro da Sudamérica, Sabin Aruba, e se aguardo invitar para a companhia aqui na Aruba. De forma que me está dando uma bomba John Molina y seguimos en español. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, de verdad complacido de estar aquí en este lugar, haciendo lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, y bueno, abierto a cualquier tipo de información que quieran que les suministre, o del conocimiento que vengo exponiendo de hace unos 15 años de mi vida. Háblanos un poquito de ti, John. Bueno, soy venezolano, nacido en Venezuela, criado en Venezuela. Me desarrollé profesionalmente como ingeniero desde 2001, perdón. Tengo más de 20 años graduado como ingeniero, también tengo más de 15 años trabajando en la psicología. Inicialmente empecé en asesorías empresariales en Venezuela, en Leche Táchira, empresas muy conocidas en San Cristóbal. Y bueno, desarrollé toda la temática de todo lo que es la parte empresarial. Asesoría empresarial, manejo de conflictos, resolución de problemas, proactividad, asertividad empresarial. Y bueno, me va muy bien esa área y lo complementé con la parte de psicología. Porque entendemos hoy que las empresas requieren que su talento humano, que es una de las palabras que ha cambiado mucho. O su capital humano. Sí, antes era recurso humano, sí, que era sí, como si fuera una herramienta, un claro, martillo más. Sí. Ahora estamos hablando de capital humano, cabeza o talento humano. Hay que potenciarlo. Y cuando decimos que hay que potenciarlo, la empresa siempre debe pensar en un ganar-ganar. Yo gano, pero también mis colaboradores ganan conmigo. Y esto de ganar hay que potenciarlos emocionalmente, potenciarlos actitudinalmente, cognitivamente, abrirle fronteras para que ellos mejoren su desempeño en el bienestar. Y bueno, en eso estamos, en un ganar-ganar entre la empresa que comprenda eso, el empresario comprenda eso y que el talento humano de alguna forma también se permita crecer emocionalmente. ¿Has encontrado diferencias en las empresas que has ido? ¿Han habido empresas donde el liderato no es efectivo, el trabajo que tú vas a realizar es más difícil? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay empresas que tienen un liderazgo piramidal, donde detrás del liderazgo piramidal hay una sola persona que manda, la burocracia está allí presente, es muy dictatorial, no se da la reflexión a los empleados ni a las gerencias medias, sino que simplemente se cumple la instrucción de arriba. Eso hace empresas de alguna forma que no se aprecie el talento y las competencias que están en los mandos más intermedios. Pero eso está muy anclado en la tradición empresarial. Sí. Ha tenido un cambio.
en las últimas décadas. Sí, sí. Háblanos un poquito de eso. Bueno, en las últimas décadas se ha abierto más a lo que se conoce como la gerencia holística o gerencia de puertas abiertas. No muchas empresas lo hacen, ¿sabe? Pero sí hay empresas que son de punta hoy que permiten que el empleado también presente una alternativa de cambio, ¿no? Pero sobre todo creo que son el liderazgo, la parte gerencial, la que debe, más que todo, dirigir la pauta, dirigir la ruta, el ritmo de este trabajo, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de la espiritualidad, del humanismo, del desarrollo personal, de hablarles de que la persona en el clima organizacional se siente identificado con los valores de la empresa. Eso también es supremamente importante, sobre todo en un campo donde vienen muchos extranjeros, no hay sentido de pertenencia. Es una de las cosas que más he tratado en las islas donde he ido, en los países donde he ido, el sentido de pertenencia o la identidad corporativa, que no la hay, porque siempre se sienten explotados. Me di cuenta de esto también, que estas personas que no tienen sentido de pertenencia o se sienten explotados, de fondo siempre consiguen empresas que se parezcan a los lugares de donde vienen. Lo que nosotros conocemos en psicología como el arrastre de la personalidad. Una estructura de personalidad siempre con demandas hacia la autoridad. Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Y eso, inevitablemente, el psicoanálisis hace muchos años lo dijo, uno va a buscar personas que resuenen con uno. En otras palabras, para yo entender, tú dices que hay una parte emocional en la persona que la hace repetir o caer en una situación repetitiva tóxica, si la podemos decir así. Sí, no, totalmente. A eso se llama, en psicoanálisis se le llama compulsión por repetir. Sí. Tienden a repetir los mismos patrones de liderazgo que tuvieron. ¿Sí? Y frente a los padres hay algo que se llama asociación libre, construyen una transferencia contra los papás. Le transfieren todas las demandas que papá no tenía a los trabajadores o de los trabajadores hacia los jefes y pues no hay paz. Entonces, trabajando áreas muy específicas de sanidad de las heridas infantiles, se llama niño herido, trabajando un poco las emociones, ¿sí? Aprendiendo a hablar concretamente, asertivamente, sin sentirse culpable, sin sentirse delimitado, despotenciado, hay una mejora tremenda, no solamente en la empresa como clima organizacional, en las ventas, en la seguridad del trabajador, ¿no? Que, bueno, repercute en la productividad de la empresa. Correcto. Tú mencionas anteriormente una palabra muy puntual que es haciendo referencia a la parte espiritual. Cuando las empresas te contratan, en la parte gerencial hay un convencimiento que esa es una parte que necesita atención, o por lo general solamente se está tratando el área mecánica de funcionamiento. Bueno, lamentablemente diste en el clavo. La gente nos contrata a nosotros por la parte psicológica, como si fueran animalitos para domesticar. Mira, necesito que ellos me tengan sentido de pertenencia. Sí. Y bueno, uno sabe que detrás de todo eso, yo tengo muchos años entendiendo que la naturaleza del pensamiento humano requiere ser admirado, ser reconocido, ser aprobado. Si solamente tengo desaprobación, desreconocimiento, pues esa persona no va a fluir. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, literalmente hablamos de ese bienestar, ¿no? La espiritualidad es algo que tiende a confundirse con los dogmas religiosos. Sí. La espiritualidad tiene que ver para mí con ese grado de tranquilidad cuando ejerzo algo, de ese grado de conciencia de mí mismo, de causarle bienestar a otro cuando hago lo que hago. Y por eso una empresa que trabaje haciendo de alguna forma negocio fraudulento o tratando de engañar al cliente para que tome, cuando yo enseño esto la gente dice, no, yo no quiero seguir esta empresa y salta a otra empresa, ¿sabes? Porque eso también se trata, de que la gente tome conciencia del grado de bienestar que causa la sociedad. Pues no es muy querido para algunas empresas que tal vez son explotadoras, que Sí. no me he encontrado aquí hasta la presente, la que me han invitado son empresas pujantes, empresas que valoran a sus empleados, pero por supuesto no tienen total conciencia de la espiritualidad. Bueno, John, hay que reconocer, sobre todo en Latinoamérica, del cual tú tienes una amplia experiencia, donde hay un alto índice de desempleo, Ya, la tendencia del ser humano, porque esto es una cuestión humana. ya. A pesar de ser líder, la tendencia es abusar. En cambio aquí tenemos un balance quizás en lo que es la clase media
vibrante, que muchas veces también viene acompañado de ciertos patrones de conducta. Cosa que en países donde la pobreza existe, la persona tiende a bajar esas posiciones. Estoy razonando bien en lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Muchos de los comportamientos que trae la clase media, ¿sí? Sabemos nosotros que América Latina está en ascenso, pero lo único que yo he encontrado para que la persona salga de ese sentimiento de clase media, que realmente podemos reducirlo en una palabra que no gusta mucho, una mentalidad de pobreza. Ajá, mentalidad de pobreza, que tiene que ver con siempre esperar que alguien me dé, ¿no? Es lo que se enseña hoy en todos esos grandes seminarios, que dejar de trabajar por el dinero y que el dinero trabaje para nosotros. La clase media está creciendo hacia ese nivel, hacia volverse emprendedor, venderse como una persona emprendedora y más independiente. En cambio, la clase pobre que no tiene educación, que se mantiene siempre recibiendo del gobierno, pues se va a mantener allí. Entonces, nosotros tratamos de llevar con nuestros cursos ese despertar de conciencia. Para mí esta es la verdadera espiritualidad. Que la persona vuelva en sí y diga, ya va, yo tengo herramientas, tengo talentos. Y para eso ponemos muchos casos que hemos visto en la vida. Por ejemplo, si nos vamos no solamente individual, sino también nacionales. Los tigres asiáticos, Indonesia, Malasia y Singapur, que pasaron de ser países con un Producto Interno Bruto muy bajo, sí, a ser unas potencias en Asia. Exacto. Pero ¿qué cambió? Cambió la cultura, cambió la educación y cambió las oportunidades. Un mundo globalizado le dio más oportunidad. Entonces, hoy para nadie es un secreto que quien siga manteniéndose en la pobreza extrema o en la pobreza siempre culpando a otro por su explotación, hoy no se da cuenta que tenemos las redes sociales. Hoy no se da cuenta que tenemos internet y que podemos estudiar cualquier cosa. Dentro de 10 años veremos mucho más avances. Claro. Pero en lo que tenemos hoy, yo creo que no hay excusas. No hay excusas para salir adelante. Hay un tema que quiero tocar, sin embargo, antes de llegar a exponer el tema, quiero regresar a la parte inicial y te lo voy a comentar. Es realmente la inmigración suramericana que tenemos aquí y la diferencia de conducta que tenemos entre el local de Aruba y el extranjero. Hay una tendencia muy opuesta aquí y que da pie al abuso. Pero no toquemos ese tema todavía. Ya por ejemplo, los que están con nosotros en el programa, vamos a tratar ese tema. Pásanos un poco, John, sobre cuando tú llegas a una empresa. ¿Cuáles son los marcadores que tú buscas? Tú como profesional, ¿qué empiezas tú a buscar en esa empresa para tú formular cómo vas a atender a este grupo de gente? Sí, usted quiere que yo le revele una estrategia de comercialización mía, pero se la voy a revelar. Sí, generalmente cuando yo llego, lo primero que miro es la capacidad cognitiva del grupo, ¿no? Para empezar. Como todo orador, sí, ¿no? Yo sé que, bueno, hay mucha gente que sabe que ha escuchado el término neurociencia, neuropsicología, neuropsicobiología, pero realmente no sabe. Hay gente que hoy escucha que es cortisol, dopamina, oxitocina, pero saben que son neurotransmisores, pero no saben nada. Sí. Entonces, hay un analfabetismo en el campo del tecnicismo de todo esto. Y yo sé que ahí tengo el pie arriba, voy ganando. Sin embargo, en lo cognitivo, que es la parte que más importa, las creencias que las personas tienen acerca del trabajo, del dinero, de la riqueza, de que es una persona rica, para mí, lo primero que empiezo es con una reingeniería del pensamiento. Yo sé que quien está allí, respeto su trayectoria, su cultura, pero empiezo a psicoeducarlo. O lo que se dice en una teoría científica se llama psicoeducación. Y empiezo a definir conceptos o ideas adecuadas acerca de lo que es el trabajo. En América Latina la gente piensa que el trabajo es un castigo, una explotación de los españoles. No es así en Japón, no es así en otros países que están ahorita industrializados y que son potencia. Cuando uno lee a los más grandes hombres bestsellers de la industria del marketing, del mercadeo y del trabajo, uno encuentra que un Bill Gates, que puede tener todo el dinero del mundo, sigue parándose a las 5 de la mañana para trabajar. Exacto. No lo hace por dinero, porque ya no va a gastar el dinero que tiene. No lo hace por poder, porque ya tiene poder. ¿Por qué lo hace? Un Jeff Bezos, un Elon Musk. ¿Por qué siguen trabajando estos grandes hombres referentes hoy en el mundo de riqueza? No trabajan solo por el poder, trabajan porque el trabajo para ellos se convierte en una oportunidad para seguir desarrollando sus dones y sus talentos que uno tiene.
Por eso usted ve un Bill Gates leyéndose 15 libros al mes. O sea, no lo sé todo. Quiere seguir en ese proceso. Entonces, lo primero que hacemos es diseñar en ellos un patrón cognitivo de la importancia de lo que es cambiar su forma de pensar. Una reestructuración cognitiva en términos de las teorías científicas o en términos de la Biblia, un renovar la mente. Entonces empezamos a cambiar los conceptos de riqueza, de trabajo, de ser rico. Porque usted le pregunta a la gente, ¿tú eres rico? Dice, pues no tengo mucho dinero, no tengo casa, no tengo yate. Porque la gente ha asumido en la identidad material que ser rico es eso. Pero rico, de acuerdo a la filosofía y la espiritualidad que estamos conversando, es aquella persona que es feliz con lo que tiene, que es agradecido con lo que tiene, sea mucho, sea poco. Una persona rica es la que tiene para compartir de lo poco que tiene. Entonces ya estamos hablando ahí de términos, de filosofías de vida que me conducen a un bienestar personal. Entonces eso es lo primero que yo miro, esos marcadores, y le pregunto a la gente, ¿qué es trabajo para usted? Y la gente dice, ese es el marcador. Bueno, trabajo es lo que tengo que hacer para no morirme de hambre. Trabajo es lo que hago día a día. Entonces ese concepto de trabajo te va a mantener en la pobreza. Porque trabajo es una oportunidad. ¿Sí? ¿Qué es riqueza? La gente piensa que riqueza es tener dinero por montones en el banco. Pero la riqueza, de acuerdo a las grandes filosofías y los grandes hombres de ciencia que nos dicen, riqueza es el talento que yo tengo. Que donde quiera que vaya me pueden quitar lo que tengo encima, pero me sigo abriendo camino. Por lo menos, en el mejor de los casos, el de la logoterapia, el señor Víctor Frank, saliendo del pantano, que escribe el libro. Estaba en el holocausto nazi, hace 2 tesis de doctoral en el holocausto nazi, se las descubre y se las rompen. Y vuelve a hacer por última vez su 3ª tesis y ahí saca la logoterapia, el hombre en busca de la existencia. Y crea la 4ª corriente de psicología. ¿Dónde la descubrió? ¿Dónde la desarrolló? En un lugar donde no era posible desarrollarla. Entonces, quien tiene límites en la vida, los límites para nosotros son mentales. Para mí como psicólogo, lo que yo he visto de gente que es bonita, inteligente, que tiene muchas capacidades, talentos, pero está limitado, se autosabotea cognitivamente. Ese es mi primer marcador. Televidentes aqui do programa Al Caso, nós psicólogo, ingeniero y conferencista internacional, donando asesoría na compañía, na empresa de Sudamérica, e aguardo invitar também para alguma companhia aqui na Aruba. Nós se sentimos bom para invitar-lhe junto conosco, para que mostrar que o hobby do setor empresarial na Aruba, maioria de personal está de origem latino. E quão importante está para comunicar em idioma materno. Nós assim que trataremos o tema aqui arriba. Outro tópico, ora não saber. Não vai ler. Swanson, teniendo Aruba saludable para más de 10 años, con vitamina ng A de zinc. Para cuido de bovichón, stress, digestión y no sueño. Producto ng Swanson, obtenible na bobotica ng preferi. Se o auto está fuera de alignment, é por isso que o desgaste é necessário. O auto que traga bando outro é certamente que está gastando desigual e provavelmente está subindo o consumo de gasolina. Assim, o serviço de alignment cerca de nós está protegendo o tire e, à vez, que podemos sentir mais seguro para o caminho. Um experto lo evalua o steering e suspension e assim ajusta o necessário para trazer o back no seu estado original. Alignment em Hopi, para profissional com mais de 20 anos de experiência, está aqui na Gera Auto Center. Hoje em dia, nós todos buscamos maneira de baixar gasto mais tanto que está possível. Pero,
seguridad de vuestra familia no te empresa. Ahora se va a si verdaderamente vale la pena comprar un Tyra novo o un Tyra second hand. Nós também começamos a demonstrar um Tyra novo, correndo com velocidade de 80 km/h. E esse aqui tem resultado. Nós estamos por um obstáculo, caminho de auto a break. E nós estamos repetindo a prova com um Tyra second hand. Não larga a segurança de você e sua família banda. Invertir em Tyra novo. Duna Bocase sentido de frescura com solamente hierba artificial de JR Auto Center. No supplier responsável de instalar Tour Estadion Olímpico na Beijing. A qualidade aqui está obtenível aqui na Aruba, ofereci para do JR Auto Center. Por de diferentes tipos de hierba según a necesidade que você tem. Duna Bocas é sentido de frescura que solamente hierba por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de bom serviço. Nós temos instalação doméstico como também instalação comercial, maneira som demo pantalla. Bo hierba artificial está na JR Auto Center. Nós seguimos pues trata el tema interesante de lo que está consejo empresarial, pero van a también con psicología. Esta es interesante. Generan una charla, una compañía, con importante está el conocimiento de psicología, pues al fin y al cabo, botín cudrenta de persona. Sí, porque hay cambio real. Yo hago una pregunta. Ya expusiste los marcadores que tú buscas, dependiendo del tipo de empresa que tú vas a atender. Pero pásanos yo quiero escuchar de ti en charlas que tú has tenido donde se te fue difícil la consejería y la conferencia o el advisory que tú tenías que dar. Me imagino que hay empresas donde va más fácil, donde fluye más rápido. ¿Y qué es lo que crea esa diferencia? Sí. Creo que tengo una en mente. He tratado varios temas importantes, ¿no? Uno de los temas más sobresalientes que tengo ahorita mismo en el tapete se llama ser una persona vitamina. Esto de ser una persona vitamina viene de los estudios de lo que hace las neurociencias, cómo ser una persona nutritiva, no ser una persona tóxica, lo contrario. Y he llegado a empresas donde los empleados, los trabajadores, los colaboradores están demasiado heridos por los gerentes. Entonces vengo a hablarles del servicio al cliente, vengo a hablarles de cómo tratar con alegría, y entonces ellos me dicen, pero esto tendría que dárselo a los gerentes, sí, porque lo maltratan a uno. Ellos son los primeros que tienen que estar aquí. Y encuentro una resistencia allí. Y esa resistencia pues hace que ellos escuchen la teoría, pero que no baje a las emociones. Claro. Finalmente, pues, el trabajo con todas estas personas individual ayuda un poco, pero sí he visto resistencia en eso, porque el trabajo del servicio al cliente nosotros lo trabajamos así. Debería ser así con todas las personas que trabajan. El servicio al cliente externo, que son los compradores o los que disfrutan de nuestro servicio, y el servicio del cliente interno, que son nuestros colaboradores, nuestros empleados, nuestros trabajadores. Ellos también son clientes de nuestra empresa. Entonces, no pueden dar lo que no reciben. Lo que no tienes. Sí, y lo que no tienes. Entonces, aquí es donde es importante que los jefes, los empresarios se abran al nuevo concepto revolucionario que está por toda América Latina, el pensamiento sistémico, la nueva arquitectura del pensamiento gerencial, que es una gerencia holística, una gerencia de puertas abiertas, transparente, donde yo puedo nutrir a mi trabajador y mi trabajador no solamente se siente un empleado que cumple horarios, sino se siente un socio de la empresa. Porque él gana y la empresa gana. De hecho, hay un dicho que dice, no hay mal empleado, lo que hay son malos gerentes. Me parece interesante, sí. Tiene parte de realidad, parte de realidad. En estas conferencias, en estos advisory que tú das a las empresas, John,
¿Está involucrado la fuerza gerencial también? ¿Están en el nivel receptivo igual que el resto de los empleados? Lo que pasa es que mis conferencias tienden a ser muy controversiales, ¿no? Eso es muy bueno. Yo pongo muchos ejemplos cotidianos de la vida particular. Entonces, cuando están allí, algunos gerentes se sienten tan identificados y la gente los mira con comportamientos que han tenido, ¿no? Por ejemplo, bueno, si usted no sirve, pues bueno, se puede ir de la empresa. Entonces, ese tipo de conversaciones ya lo ha tenido algún gerente en la empresa. Claro. Entonces yo le digo que ese puede ser el camino, el último de los caminos para tomar, cuando ya no hay ninguna conciliación. Pero no debe ser el primero, porque inmediatamente coloca un freno de mano para que la gente no dé lo mejor de sí. Claro. Entonces, a veces lo entendí, ¿no? Yo tengo más de 15 años en esto, lo entendí, que hay que hacer un training solamente para gerentes, donde los gerentes escuchen cuáles son los comportamientos que son tóxicos entre la línea gerencial mayor y la línea operativa. Sí. Y cuando los escuchan y se dan cuenta, se sacan como una especie de radiografía y dicen, yo estoy fallando aquí. Pero no solamente le saco una radiografía, le digo cuáles son los comportamientos mucho más efectivos. Algunos lo toman como simple teoría, otros se hacen cambios y empiezan a ver cambios no solamente en el trabajo, sino en el clima, en la productividad y hasta en su propia vida. Nosotros sabemos que la interacción con una persona, cuando tenemos un impasse con alguien, eso nos carga emocionalmente. Claro. Y me voy rabioso a la casa. Y esa ira no sale. Y quisiera explicarles, no tenemos todo el tiempo para explicar, porque eso lo vamos en los seminarios. ¿Qué sucede cuando yo estoy triste o con miedo o con rabia? Genero cortisol en el cuerpo. Y 10 minutos de rabia, tristeza o miedo generan 6 horas de cortisol en el cuerpo. Wow. Y cuando el cortisol está en el cuerpo, la persona, literalmente, si mantiene el cortisol por más de cierto tiempo, va a enfermar crónica o degenerativamente. John, en programas de liderato que hemos tratado, ha venido sobre la mesa que muchas veces los gerentes son escogidos por su conocimiento técnico. Sí. Y realmente sería la última parte a evaluar en asignar una posición gerencial. La parte humana, la parte comunicativa de la persona es realmente lo más importante en la relación que va a tener. ¿Cómo lo ves tú? Había un autor llamado Alvin Toffler. Él escribe por el año 60 y algo, El shock del futuro. Él predice muchas cosas que van a pasar en el futuro. Y dentro de esas dice que el analfabeta del siglo XXI no será aquella persona que no sepa leer y escribir, sino aquella persona que no sepa aprender y desaprender lo aprendido. Wow. Qué forma buena de poner. Sí, entonces Alvin Toffler, Peter Drucker y todos los gurús de la gerencia dicen que tenemos que abrirnos a ese cambio. Y el cambio tiene que ver con esa plasticidad neuronal de comunicarme mejor. Yo sé que culturalmente, con mucho respeto lo digo, incluso hasta en el vocablo en Aruba no hay ¿cómo estás, cariño? O sea, no hay tanto de eso como en el español tradicional. Hola, mi amor, mi vida, mi corazón. Y eso se siente un poco áspero. Incluso yo como servidor cuando voy a comprar dice, no hay esa otra parte, ¿no? No hay esa otra parte de, pero mira, cariño, te puedo buscar otro. Porque aquí en esta generación se tiende a que eso es como baboso, como que me estoy pasando, ¿no? ¿No? Sin embargo, la comunicación asertiva pasa por varios campos de la psicología. Aquí estamos hablando de pura neurociencia. Yo tengo que identificar a mi cliente, pero también a mi trabajador. ¿Sí? Hay personas que son rígidas, esquizoafectivas, que son evitativas, que tú difícilmente en 20 años le das un abrazo. No porque él no lo quiera, sino porque él no está no capacitado para recibirlo. Nadie se lo ha dado. Y en el momento en el que esa persona tú le das un abrazo, estamos hablando de gerencia espiritual, los gerentes que tienen que cambiar, no, pero es que él tiene que ser mi empleado, él tiene que obedecerme. Si yo lo abrazo, rompo esa línea. No, es todo lo contrario. Ganas un amigo, ganas un compañero. Entonces, desaprender lo aprendido es una de las cosas que más cuesta en el plano gerencial. Pero eso es lo que a nosotros más nos falta aquí en Aruba, John. Esa parte afectiva que no existe. Hay una rigidez. Y no es que la gente sea mala, si no fuese Aruba One Happy Island. Y no hemos ganado el aumento turístico y los invitados que tenemos
lo hemos ganado con servicialidad, Sí, sí. integridad. Pero esa parte afectiva, somos como un muro sellado a no darlo. ¿Cómo puede uno desaprender? Y tú hablas de desaprender. ¿Cómo una persona que dice, cuál es la fórmula para desaprender? Antes que tú puedas contestar, cuando hiciste referencia de esta condición de comunicación humana, estaba yo en Miami y realmente estaba una muchacha muy bonita, estabas comprando también, estábamos hablando a nivel comercial. Y llega un amigo que también viene junto con ellos y le pregunta, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Entonces la muchacha dijo, guay, esta pregunta está muy desubicada en el ambiente que estoy, Claro. porque puede dar a pensar muchas cosas. A mí me dio risa porque yo sé de dónde viene. Y es muy común. "Oh, ¿cómo amaneciste? Oye, bien, gracias a Dios. Sí, sí. Esa es la contesta Sí, normal. sí. Pero en un ambiente que no existe, es difícil de poderlo interpretar. Pero John, pásanos sobre del tema de desaprender un poco, como si yo deseo de querer desaprender, aunque lo podemos guardar para la última parte también, si lo ves necesario. Sí. Bueno, es un tema bastante álgido porque existen 3 cosas para cambiar cualquier tipo de comportamiento en la vida. Solo 3 estrategias. Si estas 3 estrategias se dan, estamos frente a una persona que puede desaprender cualquier cosa en la vida. Primero, tomar conciencia de lo que quiero cambiar. Es el primer nivel del conocimiento, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Pero ¿cómo hacemos con el ego, John? Entonces, no es tan fácil desaprender. ¿Qué tono le vas a...? Exacto. Ya. Bueno, para el ego, pues hay que mostrarle entonces, el ego siempre quiere ganancia o evitar la pérdida. Bueno, se dice que el ego es el niño de 4 años que vive en nosotros. Sí, sí, la búsqueda de placer. Sí. La búsqueda de placer. Entonces, a ese niño de 4 años hay que mostrarle que si sigues así vas a destruir tu vida. O sea, tienes que mostrarle la pérdida o la ganancia. Y sopesar. Mira, aquí tienes más oportunidades de ganar que de perder. Sin embargo, ese aprendizaje o ese reaprender lo aprendido siempre va a estar ligado al ego. Sí, siempre va a estar ligado al ego. Sí, sí. No podemos escapar porque es la naturaleza esencial del ser humano, el yo, mantener la identidad. ¿No? En esa primera toma de conciencia que hace la persona de ese comportamiento que le está trayendo tantas repeticiones destructivas, tantos problemas, en algún momento tiene que decir, hey, ¿hasta cuándo voy a seguir yo así? No estoy teniendo los resultados que estoy teniendo. Aquí entra el coaching, maravilloso, porque resume mucho más que la psicología, que ir a un psicólogo, ¿no? El coaching va literalmente a trabajar los resultados que tengo. Si los resultados que tengo no me gustan, voy al primer aprendizaje, ¿sí? Que es los comportamientos que tengo. Si los comportamientos que tengo no están adaptados a la tecnología, por ejemplo, quiero hacer una mejor comida, pero tengo una indumentaria muy atrasada, una cocina muy vieja, pues mis resultados van a ser pobres. Claro. Entonces lo primero que hago es el primer aprendizaje de reaprender, es mirar dentro de mí si mis competencias que tengo van a poder llevarme esos resultados que tengo. Ese es el primer aprendizaje. Entonces ahí tendría que, con mucha honestidad, generar una estrategia para eso. Segundo paso, tomar conciencia, primero, de si tengo los resultados que tengo, si estoy teniendo las herramientas que tengo, y el segundo es generar una estrategia para ese cambio. Y aquí es donde viene el problema. Porque hay mucha gente que quiere cambiar, pero no está dispuesto a pagar el precio por cambiar. Pero es que esta cocina la regaló mi mamá, y es que estos cuchillos, estos cubiertos vienen de un abuelo mío, entonces no quiere cambiar. Claro. Esto aplíquelo a la cocina, pero aplíquelo también al desarrollo personal, a la gerencia, a la vida personal. Y a costumbre de vida, Sí. por negativa que sean, no las quiere Aquí soltar. siempre se ha hecho así, Sí. nosotros siempre hemos hecho todo esto los fines de semana. Eso es reaprender. Sí. A veces el reaprender inmediatamente te anuncia una renuncia a ciertas cosas y ahí viene el desapego, viene el ego de nuevo. Entonces estamos hablando de que no estamos hablando de 2 días. Sí. Hay que tener conciencia, pero lo que viene aquí en adelante es un trabajo un poco más fuerte. Segundo, generar la estrategia para ese cambio. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Por ejemplo, quiero rebajar. Me doy cuenta que estoy sobrepeso. Tomo conciencia. El colesterol está alto, los triglicéridos están altos, el porcentaje de grasa corporal está alto. El sistema en el que estoy, imagínense, si estoy trabajando en una hamburguesería toda la noche y lo único que tengo para comer es eso. Entonces, a veces lo que tengo que cambiar es mi actitud.
Y a la gente a veces se le llama eso cerebro de gordo. Tiene cerebro de gordo, un cerebro perezoso y lo único que hace comer es ese tipo de comida. Y a veces es el sistema. Entonces, el aprendizaje de primer cambio es cambiar las conductas. El segundo, cambiar mis actitudes, mis motivaciones. Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo va a jugar fútbol, ¿sí? Y no está logrando su desempeño. Primero, tiene un buen gimnasio, tiene buenos jugadores. Esa es la primera cosa que revisamos. Segundo, está desmotivado. Si está desmotivado, hay que cambiar algo interno. Claro. Pero si después no le pagan bien, pues tendremos que cambiar el sistema. Entonces, ese nivel de conciencia siempre está presente incluso en la estrategia. Y el tercero, una vez que yo he diseñado una estrategia para eso, que hablamos, ahí tenemos que hablar del tratamiento o hablamos de la capacitación, de los medios de capacitación que tiene que tener la empresa o la persona, tenemos la tercera, que para mí es la más importante y la que menos ve la gente. Hay que darle tiempo para que esa estrategia funcione. Porque a veces no le damos tiempo para que esa estrategia funcione. Entonces queremos rebajar y a la primera vez que hice ejercicio y veo que voy, me peso. Pesé 100 gramos menos. Nada, que me quiera así. Abandoné la estrategia. Debo darme tiempo para que la estrategia funcione. Sí. Televidente, sa che devo programma al caso e in verità trattando un tema con il conferencista John Molina, consejero empresarial in Sud America e abbiamo Aruba per varie compagnie qui. Aruba quando una charla para empleados. No se espera de portar enseñando, basta por lo que John está compartiendo con nosotros. En última parte, nosotros acaba de wrap it up y papi un ticket de parte psicológico humano. No baileo. Una instalación de corriente actualmente lo salió muy caro y está aumentando el consumo de corriente. Unos luz solar vuelve a evitar gastos innecesarios. Luz solar adrenta al mercado de Aruba para años. Pero si no su progreso de cada viaje con luz solar nantín, su evolución está uno hobby bon. Na GR Auto & Home nos tiene una buena calidad y surtido de luz non solar. Y aparte de eso, la duración de la batería lo está uno bon segura. No le haga un blackout lagado de oscuridad. Nos tiene luz solar que está más fácil para quitar y mover con él de gente bocas o lugar nan como esté claridad. A qualidade de tire está depende hopi na com estoque da guardada. Aqui na GR Auto Center nós guardamos tires de depósito escuro, onde é solo nota 30. Para sobre esse raio ultravioleta está afetar a composição de rubber de tire. De maneira a que nos assegurar cliente que ora compra seu tire cerca a nós, o tire lo dure hopi mais largo. Bo auto tapapia cubo? Realmente nota e windshield. Permitimi traduzir pavo. Llega o momento para service bo auto, cambiando azeite e parte nan vital, maneira air filter, fuel filter, oil filter e spark plugs. Haciendo esa que lo donavo años de servicio y te conserva boa inversión. Hace servicio regularmente. Rápido, fácil y económico. Cada vez que me trae un auto, me corre arriba mi familia y la familia de cliente. Pensei me hace mi mayor esfuerzo, el auto queda bom. Desde 1983, GR Auto Center su prioridad está para brindar seguridad arriba caminho, que está internacionalmente certificado y na preço para pueblo. Mi nombre es Franklin Romero, me está orgulloso de tratar bom auto, me escoço de mim. Swanson é o importador mais grande de produtos naturais na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido o produto de qualidade, que a mim me observo uma vez no problema, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, que é especialmente para a gente que olvida a roupa. Também, para a gente mais idade 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é produto que é garantizado, que bota bem back, mas que bota parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminho com a gente que tem vida druk, bota hobby tensão, hobby stress. Nós oferecemos 3 produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com outro.
Siguiendo pues el tema interesante con John, te explica, ahora llega en una compañía, Kiko está evaluado no solamente por la parte gerencial, pero también por la parte de empleado. Pero finalmente, el propósito de John para traer una compañía está para plantar una semilla de cada una de las personas. De dos partes, ela explica, bom, como para nós, lo que nós dizemos na holandês, ler af, desaprender. Se nós assim, nós podemos quitar também, se está possível. Mas vamos lá, John sigue explica-nos, arriba, a parte psicológica. Ser persona vitamina. Finalmente, en una conferencia que tú estés dando a una empresa, ¿llegas a ese punto? Sí, totalmente. ¿O esto sería algo de más larga duración? Como tú lo dijiste, es una semilla que se siembra. Generalmente mi intención no es llenarlos de conceptos abstractos, sino darle prácticas personales, ¿no? Toda sabiduría que se baja a la práctica, al día a día, es una sabiduría muy importante. Y yo les enseño entonces, por ejemplo, un lapicero, ¿no? Yo me pongo un lapicero en la boca, ¿no? Y con tan solo mantener la boca en esta postura, mi cerebro cree que me estoy riendo. Se mueven los 14 músculos de mi cerebro y mi cerebro cree que me estoy riendo y genera dopamina y serotonina, moléculas de la felicidad. Entonces yo puedo hackear mi cerebro. Eso es lo que dice la neurociencia. Entonces, por ahí empezamos en persona vitamina, a que la persona no espere tanto de afuera ser nutritivo, que salga de la inercia y la pasividad, que aprenda a aprovechar el momento que tiene, que deje de culpar, pero sobre todo que esté en paz con el pasado. Exacto. Y aquí es donde hacemos un trabajo muy importante porque las personas que vienen... Esta es la parte más difícil, ¿no? Sí, sí. Tener paz con el pasado. Sí, porque las personas vienen migrando, algunos aquí divorciados, otros dejaron sus hogares, hay duelos migratorios sin terminar, hijos por allá criados, o sea, tienen mucho dolor. Familia abandonada, o no abandonada, no, sí. Dejadas por su cuenta. En la psicología, abandono es tanto el abandono consciente, deliberado, porque no lo quiero más, como especie de rechazo, y el abandono por ausencia, que se llama el presente ausente. Exacto. Una llamada telefónica nunca va a regular el contacto físico. Entonces, eso empezamos a tratar. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, por las cuales la gente más enferma, que es una de las clases que también doy aquí, de los coaching que doy online, que es biodescodificación biológica de enfermedades o bioneuroemoción, cómo nos enfermamos a través de las emociones. La OMC dice que el 95% de las enfermedades son de origen emocional, ¿no? O sea que nos estamos muriendo por las emociones. Exacto. Rabia, tristeza y miedo, ¿no? Ira. Entonces, ¿cómo evitar que venga la ira? O cómo acumular el resentimiento que traigo de todas las cosas que me hicieron, que dejé, la culpa, la vergüenza, todo eso. Eso es el mayor trabajo que hacemos. Y para eso, bueno, hay varias estrategias psicológicas de varias teorías. Una de ellas, las que yo más practico, por eso te digo que la espiritualidad se llama detener esos pensamientos. Aquí viene la parte psicológica pura, conductual. Pillarme a mí mismo, como dijimos, tomar conciencia. ¿Por qué estoy pensando otra vez así? Oye, ¿por qué otra vez estoy enojado por lo mismo si eso pasó hace 10 años? Claro. Aplicarle un poquito de filosofía oriental, de budismo zen, ¿no? De no atarse a ese pasado que ya no existe. Y hablar con esa parte dentro de ti que está herida, esa memoria, ¿no? Pero lo primero es detener ese pensamiento. La neurociencia dice esto cambia la vida. Tenemos aproximadamente, dentro de los descubrimientos, 6.000 pensamientos diarios. 5.400 tienen que ver con ayer, trasantier y trasantier, más de trasantier, semana pasada, mes pasado. O sea que lo que venimos arrastrando durante toda nuestra vida son una serie de pensamientos reciclados. Solo 600 quedan nuevos, pero no los reaprendemos, no los modificamos. Por ejemplo, esto es un pensamiento nuevo, ¿sí? Reaprender para mejorar. Y para eso hay que tomar conciencia y pillarse. ¿Por qué estoy pensando así? No, otra vez me voy a sentir así. Eso se llama debate psicológico, debatir con uno mismo. Por eso digo que la espiritualidad hace su parte, como lo decíamos ahorita en la pausa. Sí, la espiritualidad tiene ciertos elementos que capacitan a la gente para el tomar conciencia, pero a veces se les olvida.
No. Entonces, hay un verso de un salmo que dice el rey David, ¿hasta cuándo te abates dentro de mi alma mía? ¿A quién le estaba hablando el rey David? A él mismo. A él mismo. Claro. Pero cuando usted va a la terapia racional emotiva conductual, encuentra que esa es la segunda técnica más poderosa que hay. Hablarse a sí mismo. Autoverbalizaciones. Entonces, cada vez que estés aturdido, frustrado, atrapado en el pasado, detén el pensamiento y dice, ¿por qué estoy pensando esto si esto pasó hace 10 años? ¿Por qué sigo cargando esto? Y debate psicológicamente. En ese debate psicológicamente, la neurociencia dice que las dendritas están reforzando los estímulos neuronales. Cuando usted deja de pensar así, cambia la información y usted debate. Y al debatir es, ya no me voy a dejar abatir por esto. Y ahí viene otro aspecto, voy a cambiar mi forma de pensar. Y también está en la Biblia. Claro. Dice, si hay algo justo, algo honesto, algo digno, algo lleno de alabanza, en esto pensad. O sea, cambia el colorido de tu pensamiento, conéctate con algo en la vida. Por eso es que la ociosidad, ¿sí? El quedarme en el estado de victimización, llorando mi amargura, me revictimiza, pero también hace que en los neurotransmisores genere más condicionamiento. Escapar de eso es tomar conciencia. Grupos de caminatas, pero aquí tenemos una naturaleza impresionante. Por donde quiera que usted vaya va a encontrar algo para inspirarse. Y la seguridad y la tranquilidad también. Totalmente. Son elementales. Sí. Sí, son intrínsecas de esta belleza que estamos aquí. Entonces, herramientas tienes, oportunidades tienes. Lo que pasa es que a veces la gente, se llama esto, ganancia secundaria en psicología. Se mantienen arrastrados siendo víctimas porque ahí, siendo víctimas, hacen culpable a otro. No se quieren hacer responsables. Esto te lo voy a agregar, John, que lo importante, quizás lo agrego quizás por la edad que tengo. Sí. Llega un momento en la vida que uno ve hacia atrás y uno se da cuenta que lo más importante, la búsqueda más importante en la vida es sentirse feliz, es ser feliz. Realmente el tiempo que uno está viviendo esta vida debería ser invertido buscando la felicidad real. Ya. Las cosas que se van a acabar, acabadas quedan. No te la vas a llevar para donde vas. El concepto de la felicidad, ¿tú presentas esto también en las charlas que tú presentas? Sí, cuando uno se mete a Google y googlea la palabra felicidad, te salen millones de búsquedas de Google. Pero me quedo con 2 o 3 de los grandes sabios. Uno de un psicólogo argentino que se llama Jorge Bucay. Él dice que el camino de la felicidad es tener la certeza de que voy por el camino que me causa bien a mí y a los demás. La certeza. Porque, por ejemplo, tú estás haciendo deporte para bajar los kilos o para tener músculo. En el momento en el que tú estás haciendo las actividades, el brazo se te cansa, tú estás desgastado. ¿Y tú qué haces? Ahí no hay felicidad en ese momento. Pero tú estás con la certeza de que eso que estás haciendo te va a provocar algo a largo plazo. A eso los grandes filósofos de Grecia le llamaban el hedonismo a largo plazo. Hoy tenemos una sociedad hedonista a corto plazo. Solamente busca el placer momentáneo. Sí. Pura dopamina. Rumbas, happy hour, todo lo que sea un aditamento para estar en el placer momentáneo, ahí hay un clúster, un grupo de personas ahí metido. Eso genera contentamiento, alegría, placer, pero no felicidad a largo plazo. Estamos cambiando algo real por algo temporal. Sí, sí, sí. Para no usar la palabra falsa, no sé. No, engaño, me estoy autoengañando. Sí, sí. Porque sí es cierto que, a ver, el alcohol y la cosa te alegran en el momento en el que estás en la nota, igual la droga, la marihuana. Pero ya está bien sabido que eso te causa resistencia en el cuerpo y con el tiempo va a necesitar una dosis mayor y te vuelves adicto. O sea que sin eso, tus receptores de dopamina, tú no vas a estar feliz. Entonces vas a necesitar de nuevo de algo exterior para estar pleno. Ese es el autoengaño más grande que hay. Claro. Igual la riqueza, igual el sexo, todo. Entonces la verdadera felicidad es la certeza de que estoy construyendo algo a largo plazo que sea, no hay permanente totalmente en la vida. Claro. Pero sí por lo menos que dio calidad de vida. Pude bajar al Seol, al sepulcro, en bienestar, mis hijos bien, mi familia bien, con dignidad y con orgullo de lo que he hecho. O sea, tuve una vida
bien vivida y bien analizada. Epicurio decía, filósofo griego, 3 cosas para la felicidad. Esto es para mí mi filosofía de vida. Una vida bien analizada. Una vida bien analizada. O sea, saber, voy a hacer esto, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la ganancia en esto? ¿Realmente lo necesito o solamente es un deseo de la carne? Segundo, nadie la cuenta, tener buenos amigos. Un grupo de gente con el cual usted compartir. Momento, él le decía a su amigo, dile por favor que me mande un pedacito de queso para hacer un festín esta noche. Buenos amigos, que comparten tus ganancias y también tus pérdidas. En bioneuromoción se dice que hay 4 cosas que hacen. Los amigos son pocos, John. Los buenos amigos. Sí, los buenos amigos son sí, pocos. sí. Esa gente que dice, yo tengo muchos amigos, es sinónimo de que tiene son amistades. Sí, exacto, y conocido. Sí. Y la persona que migra, por lo menos en Argentina, es muy común que los amigos de la infancia quedan para siempre. Esos son los amigos de la vida. Sí. ¿Cómo pondrías tú al emigrante que deja por lo menos esa conexión y tiene que vivir de nuevo? ¿Cómo le funciona a él? ¿Dónde va a perder? Dicen los sabios de la sabiduría de Oriente. Dice, si quieres ser amigo, tienes que mostrarte amigo. Tienes que volver a construir otro amigo. Pero es muy importante. De hecho, los amigos en las terapias para la gente de cáncer se encuentran entre la 4ª etapa para no volver a caer en cáncer. ¿Por qué? Porque hay una contención emocional de tus amigos. Y un amigo no es aquella persona que tú le dices todas las cosas y te las acepta. Un amigo es el que te confronta. Claro. Un amigo que te dice, mira, brother, ¿pero qué te pasa? Eso es un verdadero amigo. Claro. Entonces, a mí me pasó, el año pasado estuve en Israel, estuve 15 días en Israel, y visité a unos amigos que tenían 16 años sin verlos. Mira, no te digo mentira, eso fue como si no nos hubiésemos visto hace 2 días. Entonces, tenemos el primer principio que dice Epicurio, una vida bien analizada para la felicidad. Segundo, tener buenos amigos, un sostén emocional. Y tercera, a mí me parece esta indudablemente poderosa. Dice autonomía, libertad financiera, buscar una vida de autonomía. En lo que tú puedas, decía también Aristóteles, no dependas de nadie económicamente, ni emocionalmente. Porque siempre que dependas de alguien, vas a estar atrasado, atrapado. Ojo, no quiere decir que te desentiendas de tus hijos, de tu familia. No, en el caminar no camino solo. Solo puedo llegar más rápido, ¿sí? Más rápido, pero juntos puedo llegar más lejos. Claro. Entonces, aquí está, sin duda alguna, que detrás de la psicología también hay una filosofía de vida. No son solamente técnicas abstractas, ahí deshumanizadas, no. Hay una filosofía de vida bien pensada para caminar en la felicidad, que a fin de cuentas es lo que toda persona busca. Regresando a tus charlas empresariales que tú haces, ¿cuántos días son? Y finalmente, dame una diferencia al día 1 y al último día. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo puede cambiar la gente? Queda la semilla plantada. Sí. Y has vuelto a las empresas a ver el desarrollo de la persona. Bueno, esa parte de volver a las empresas a ver el desarrollo, no vuelvo porque pues cambian los grupos. Pero los jefes me dicen, esta persona que era la problemática cambió. Esta persona que era la que era siempre un obstáculo, ahora llega y comparte más con nosotros. Entonces sí hay un cambio. Sí. Y yo lo digo, con que cambie uno, cambia la situación. El día 1 al día 10, bueno, tenemos varias formas de trabajar. Tenemos los diplomados que son más largos, que son aproximadamente unas 90 horas, donde bajamos información que es muy importante. Tenemos los seminarios que son más cortos y reducidos, que son muy contundentes. Y tenemos los talleres. ¿Dónde cambia más la gente? Las conferencias ayudan muchísimo. Las conferencias, porque son puntos muy específicos, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué es ser un narcisista. Y la persona se saca una radiografía, entiende cómo es un narcisista, pero el cambio es mucho más lento. Incluso hasta más costoso. Me estás diciendo entonces, cuando tú presentas una conferencia en una empresa, mucha de la gente siguen con un curso contigo. Y en terapia individual. Ajá, porque también es otra cosa que tenemos. La parte de terapia individual, porque despiertan, saben que en ellos hay algo mal. Lo que te digo, el primer nivel de conciencia, hay algo mal en mí. Sí. Y ahí viene el proceso de transformación. Tremendo. ¿Qué otra parte puedes ampliar en este caso? Bueno, también trabajo algo que es muy bonito, que se llama el árbol transgeneracional. Cómo aprender a sanar también incluso de ahí para atrás a toda esa familia para que no se repitan compulsivamente.
es algo mucho más profundo, que requiere Sí. mucho más tiempo, porque hablamos del inconsciente colectivo, nos metemos en cosas más profundas, en arquetipos de la vida, pero para todo eso estamos preparados. Y bueno, para mí siempre es un honor, como decía Carl Gustav Jung, conozco muchas teorías, pero cada vez que tengo un ser humano delante de mí, tengo un libro nuevo. Y respeto su vida, respeto su destino, y viene a mí a abrirme su corazón, y ahí estoy para acompañarle. John, te quiero agradecer por haber participado con nosotros en el caso y seguro quiero dejar una invitación para un segundo programa Claro que sí. donde pudiéramos atender directamente lo que sería terapias individuales. Sí. ¿De qué manera tú atiendes cuando la persona llega al punto de conciencia de decir, necesito ayuda? Tu palabra de cierre. Bueno, la invitación es a que despertemos conciencia. Llegó un momento donde la humanidad tiene que trascender. No te quedes más atrapado en las cosas del pasado. Entiende que el cambio empieza por ti. Dijo Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver. Ahí en tu casa, en tu trabajo, una mejor actitud y con amor, todo va bien. Muchas gracias, John. De forma que nós chegamos ao final de nosso programa Al Caso e nós te recomendar John Molina ampliamente para o que está seu conhecimento, nos conhecer seu conhecimento e se tem companhia que tem interesse para solicitar John, seguro, vou mandar e-mail. Está passando a Aruba para 2 dias e nós estamos aproveitando pues, para nos garer 2 dias aqui. A hora que vai back, quizás vou tomar contato com ele. Também sai em pantalla seu e-mail ou seu telefone. Danke por mira e danke por escuta e nós te invitamos para outro programa de Al Caso de outra oportunidade, de outro viaje. Curioso que